Bien, estamos en el módulo número eh, 8 y ya estamos listos para la clase uno. La pasada fue lo que llamamos clase introductoria y en este módulo tratamos de aplicarnos sobre entender la administración en la iglesia. Queda ahí la introducción para todos aquellos que quieran ver qué es lo que vamos a tratar en este módulo. Bien, estamos, si no mal recuerdo, pusimos rayita antes de terminar la página 6 de nuestro manual. Después del primer tema queda la letra D que dedicamos prácticamente a todo a este momento. Vamos a ir revisando y la letra, la unidad uno y es parte de la letra D. Y esta letra D tiene que ver con esa parte que está al final, que dice que hay tres niveles en los cuales vamos a poder ministrar a nuestros hermanos. Y esta distinción, mis queridos pastores, es sumamente importante porque me parece a mí que hay mucha confusión entre los tres aspectos del ser humano. El primer aspecto es el nivel que llamamos nivel espiritual, que tiene que ver con el espíritu. Y dice ahí, si leen ustedes en su manual o aquí en la presentación que tenemos, dice dar a conocer la verdad, el camino y la vida que viene de Dios. Es decir, es un aspecto donde hay un teísmo, hay un reconocimiento de un creador que hace todas las cosas y las personas son confrontadas con esa verdad espiritual en este tipo de consejería a nivel espiritual. En este campo debe entrar, y lo vamos a tocar ya cuando lo desglosemos, porque al final vamos a profundizar en cada nivel. En este campo a veces entran algunos tipos de administración que tienen que ver con el don del Espíritu Santo y la autoridad que tenemos sobre las fuerzas espirituales del mal. Eso lo dejamos ahí, lo vamos a tocar ahorita. El siguiente nivel es un nivel emocional. Todas las personas, seres humanos, tienen un nivel emocional que tiene que ver con el alma. Esta parte la reconoce cualquier ser humano alrededor de la tierra, es decir, reconoce las dos partes. En esta parte eh, del concepto de la parte del ser humano llamada alma, vamos a ayudar a resolver sus conflictos de relaciones o sus sentimientos afectivos. Aquí hay que tener un mucho cuidado con esto, porque en esta parte de aquí nosotros tenemos que ver cómo em, estas dos partes de lo espiritual y el alma, ¿verdad? Lo emocional a veces se mezclan en nuestro tipo de ministración. De tal manera que si lo confundimos, a veces no tenemos la calidad espiritual para ministrar o la calidad emocional o lo que llamaremos la conciencia moral para dar un consejo adecuado o una administración adecuada. Hay que dividir las dos cosas y lo vamos a ver a profundidad también en lo que estemos hablando. Ahorita solamente estamos haciendo como un panorama, luego ya en la clase les dejaré hablar para que me digan qué experiencias han tenido en cuanto a esta mezcla que es. ¿Qué es? ¿Es un demonio o es un loco, verdad? Entonces, esa es la característica que podemos decir. Ninguno de los dos extremos es bueno. No podemos simplemente decir, ah, no, es que solamente tiene un problema mental y ahí va a quedar el asunto. Puede haber un problema espiritual de fondo, pero tampoco podemos catalogar una esquizofrenia como algo solamente físico. A veces he dado este ejemplo. Es tan sencillo como un análisis químico para darnos cuenta de qué se trata. Entonces, ahora, también ahí pueden estar mezcladas las dos cosas. Eso complica un poquito más las cosas, pero ahorita lo vamos a analizar y tocar. Y por último, recuerdan ustedes que tenemos el nivel físico, que tiene que ver con el cuerpo. Esto está al final del manual, en la página 6, y ahí vemos cómo eh, ahí vamos a asistir para que pueda resolver o
cubrir sus carencias físicas o materiales. Ya también ahí estuvimos hablando un poquito de esto, que es como no debemos caer en el engaño de pensar que la iglesia es un club social o un lugar para hacer el aspecto social. Sin embargo, es una responsabilidad de la iglesia este punto. Hasta aquí vamos, los vuelvo a ver aquí. ¿Todo bien? Dedito arriba si vamos todo bien. Excelente. Todo bien, hasta aquí no hay dudas ni preguntas. Ya pueden abrir su micrófono en algún momento si tienen alguna duda de lo que estoy diciendo, porque como ustedes sabrán, estoy leyendo y en el manual pues me deja un poquito a ciegas. Entonces, vamos a seguir adelante ya con la siguiente página donde dice que profundizamos, ¿verdad? Con mayor, eh, mayores argumentos y vamos a analizar cada uno de estos tres puntitos y el primero es el nivel espiritual. ¿De qué se trata este nivel espiritual? Vamos a verlo ahí y vamos al manual ahora sí en la página número 7. Nivel espiritual. Hasta donde me alcancen los ojos, yo voy a ir leyendo y cuando pida que lea alguno de ustedes, pues le voy a suplicar si ya tienen el manual. Dani andaba ahí por ahí consiguiéndolo, pero ahí yo pues posiblemente, bueno, voy a regresar a donde los veo. Levanten la mano quien tiene así el manual. Yo lo tengo, que él pueda leer. Aquí está, ok. Todos lo pueden leer. Ok, entonces ahí, no sé si también, no vi la mano de Pastor Samuel, pero por ahí espero que sí, también, ok. Es que andas muy atrás, mi estimado hermano. Ahora sí te tienen en el fondo de la casa. Bueno, sé que estás allá disfrutando de tu tiempo con tus nietos. Que el Señor te dé mucha bendición ahí. Bien, entonces voy a ir al manual y fíjense cómo esta página dice nivel espiritual. Lo primero que se combate en este nivel es, dos puntos, la ignorancia y la confusión religiosa. Fíjense, es el nivel espiritual. La ignorancia y la confusión religiosa. Hacemos una referencia rápida al Evangelio de San Juan, cuando Jesús en los primeros 5 capítulos llega con la mujer que le es necesario pasar por Samaria, recuerdan ustedes, y cuando está ahí, lo que tiene esta mujer, más que eh, una confusión física o de algún problema, tiene una confusión en el aspecto espiritual. No sabemos dónde debemos a adorar, ¿verdad? Es decir, asume a los samaritanos, tome una actitud nacionalista, dice, nosotros decimos que acá, ustedes dicen que allá hay una confusión, una ignorancia y una confusión. Este es el nivel espiritual. Independientemente del trasfondo, perdón, que posea la persona necesitada, el énfasis principal es mostrarle la verdad a partir de la Biblia para que pueda contrastar la mentira. Es decir, no le decimos estás mal. Esto es una parte bien, bien importante. Regresamos a nuestro manual, porque cuando nosotros le decimos a una persona que está mal, pues le movemos el tapete. Y esto tenemos en el aspecto espiritual y en la consejería y en la administración hacia las personas, no tenemos por qué decirles que están mal. Tenemos que decirles que hay una manera correcta de pensar y que es la que tienen que tomar. Y aquí el manual nos muestra dos versículos muy interesantes. El primero de ellos es Juan 8:32 y tomamos la parte donde Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando nosotros hablamos con ellos, cuando nosotros damos consejería, cuando damos ministración, y a veces nos toca dar, y aquí tengo un ejemplo, donde una sobrina mía quería festejar sus 15 años, pero toda la gente que iba a ir, ninguna era cristiana, salvo nosotros los familiares, porque ella vivía en una situación de escuela, en una situación de trabajo, donde todos sus amiguitos, amiguitas de esa edad eran no cristianos. Entonces, no podíamos decirles, están mal, no conocen a Dios, son ateos. Entonces, ¿cuál fue la manera? Presentar lo que era la palabra de Dios y se presentó en una forma en la cual ellos no estaban dándose cuenta de que la celebración de pasar de la momento donde se deja de ser infante, que quiere decir falta de voz, font es la palabra sonido, ¿verdad? En el original,
la infancia a una etapa diferente es una etapa de transición importante porque es momento de tomar decisiones trascendentes en la vida. Entonces, se ministra desde ahí. No se dice, todos ustedes son pecadores, se presenta el evangelio, arrepiéntanse, levanten la mano. Bueno, puede ser una forma, pero es mejor convencerles de que hay momentos en la vida donde las personas tienen que tomar una decisión importante. Y esa decisión, cuando es por lo espiritual, por reconocer la presencia de Dios en la vida, es mejor. Entonces, ahí decimos, conocer la verdad es presentarles este aspecto. Segundo versículo que nos menciona ahí el manual, y es muy importante, es Lucas 1:4. Recuerdan ustedes que Lucas está presentando por ahí el primer tratado a su amigo Teófilo, y cuando lo presenta, vean ustedes cómo lo hace de una forma muy interesante. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, que aparece otra vez la palabra ministro que analizamos en el primer curso introductorio. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribirlos por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y aquí aparece lo que nos interesa, para que conozcan bien la verdad de las cosas. Nuestra función al ministrar la palabra de Dios en este sentido es que conozcan la verdad de las cosas. Vamos a ver qué dice nuestro manual al respecto. Vamos a ir leyendo ahí. Si en cierto momento necesito ayuda con las letras más chiquitas, se los pediré. Ministrar bíblicamente a nivel espiritual permitirá aclarar confusiones y disminuir la ignorancia de las personas atendidas, dando paso al entendimiento y a la fe, fundamentalmente a partir de una relación más profunda con Dios. Esto es sumamente importante. ¿Quién me ayuda con el parrafito de letritas chiquitas? Por favor, levanta la mano, me ayuda. Por favor, prende su micrófono y me ayuda. Daniel, adelante, Este Daniel, pro- por favor. Adelante, Daniel. bueno, dice, en este proceso, además de conectar a la persona con Dios, también debe considerar el seguimiento, es decir, la verificación constante del crecimiento y evolución espiritual de la persona. Esto se realiza mediante el monitoreo cercano, ya sea de forma directa por parte del pastor o líder eclesial o por medio del apoyo de un discipulador asignado para la tarea. Ok, atención aquí, mucha atención aquí con esto, porque esto nos está hablando de que no necesariamente tenemos que irnos solamente hacia el área espiritual, sino tenemos que ver la parte de la persona, cómo se desarrolla. Es decir, no es decir simplemente, bueno, pues, haz una oración de fe, recibe al Señor como tu Salvador, sino tenemos que estar claros que el área espiritual va a tener que ser creciendo poco a poco, ¿no? Va a tener que ir evolucionando y necesita una atención constante. Lo hablamos en el curso introductorio, dijimos que esto se llamaba una consejería integral, así lo dice el manual, que tenemos que abarcar las áreas diferentes de la vida y estar atento a cómo va evolucionando. Les daba el ejemplo de lo que a mí me parece que es muy problemático cuando simplemente oramos por la persona, podemos hacer que hasta hable en lenguas o tiemble, que no estoy en contra de eso, pero tenemos que estar conscientes de eso. Y en el momento en que ella se va, pues si no cambia la vida, pues no funciona, no sirve para nada, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos ya bien con eso. Ahora vamos al manual porque después de esto de lo que nos leyó el pastor Daniel, encontramos que dice recomendación y aquí nos deja como abierto porque nosotros tenemos que dar una recomendación. La administración espiritual a una persona debe ser, y aquí yo voy a dar primero mi recomendación y luego si ustedes me ayudan también pueden dar la recomendación que a ustedes les parezca mejor. Y
Ahí tenemos la primera recomendación. Debe ser una relación eh, concretamente con la persona en el aspecto espiritual, es decir, tiene que estar guiada por el Espíritu Santo. Tengo que estar seguro que yo tengo la guianza del Espíritu Santo para hablar con esa persona. Más adelante vamos a leer un poquito de los dones. Ya saben que estamos leyendo primero Corintios capítulo 12, 13 y 14. Pues vamos a ver cómo tenemos que tener esta seguridad de que alguno de los dones está funcionando en mí. Entonces, ahí el Señor nos va a dar la libertad de trabajar abiertamente con las personas. ¿Cómo debemos ministrar? Dice ahí el manual. Dice, la administración espiritual a una persona debe ser, pues desde nuestra propia espiritualidad, ¿verdad? Desde nuestras propias espiritualidades. Debemos manejar conscientemente que tenemos que tener un devocional, una oración, una relación con Dios, y todo esto va a manifestarse en la manera en que trabajamos con las personas. Ahora bien, ¿alguna apunte de parte de ustedes? ¿Cómo les ha ido en esto? Está la pregunta abierta. Si alguien quiere contestar en este aspecto o tiene alguna idea de cómo debería ser esta relación de nuestra consejería en lo espiritual, pueden participar. Estará abierto el micrófono por unos minutos antes de pasar al segundo y tratar de encontrarnos entre los dos cómo debe ser esta relación. ¿Alguien levanta la mano o estamos bien con todo? Adelante, por ahí, pastor Samuel Pica. Eh, Adelante. sí, hay una situaciones en las cuales en ministerial o como ministerio fuimos enseñados a estar ministrando sobre la gente. Hoy en día me he dado cuenta mucho de las situaciones que la gente primero se tiene que tratarla, o sea, con la palabra, a que sepa lo que es Dios, porque mucha gente llega a ser ministrada para ser liberada y parece que queda liberada, pero su estado viene a ser peor porque no quiere después saber nada de Dios. Pues cuando Dios nos concede esa grande bendición para, para poder llevar a cabo la misión, o sea, lo personal, yo primero los llevo a una entereza bíblica, porque si no, pues la verdad no veo frutos en ese aspecto de estar ministrando liberación. La gente lo único que quiere hoy en día, como decía el Señor, ustedes vienen porque les doy yo de comer. Lamentablemente la gente quiere saber de liberaciones, quiere, en las iglesias se mueve o se estuvo moviendo un tiempo en que pues una iglesia que estaba liberando era una iglesia que tenía la presencia de Dios, pero la verdad es que pues esas iglesias ya se quedaron. ¿No? Ya se quedaron. ¿Por qué? Porque ya no hay otro, con perdón la expresión, la verdad, como dices, no tengo nada en contra de ellos. Nos traían gente para ser ministrados, pero la verdad es que ya dejaron de ser. Y yo soy muy brusco, yo digo, ya se acabó la novedad, ¿ahora qué se va a hacer? ¿No? Entonces, poder entender que la administración dentro de también de lo almático, las emociones, es poder hacerle entender a la gente que su perspectiva trae consecuencias, porque su perspectiva en ocasiones es defraudada. A mí me pasó, llegó una mujer y me dijo, yo sé que ustedes ministran liberación y quiero que vayan a mi casa porque un familiar o otra mujer está maldiciendo mi casa, está maldiciendo nuestras vidas y entonces pues para que vayan y oren, ¿no? O sea, vayan y hasta me dio risa, ¿no? Porque le comentaba en ese tiempo a mi esposa, ya nos agarraron de chamanes, ¿no? O sea, ve a hacer ve a hacer un resguardo para nosotros y maldícelos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo primero voy a cuestiones bíblicas, cuestiones que la gente entienda, sepa lo que es quién es Dios, quién es el Dios de la Biblia, ¿no? O sea, no quedarnos exactamente en las cuestiones que se piensa que son espirituales, pero más que nada son almáticas, porque es lo que quiere el alma, el propio deseo de la persona.
Gracias, pastor. Muy ilustrativo tu ejemplo porque nos va a ayudar al siguiente punto, porque vamos a combinar las dos cosas, lo que es lo espiritual y lo que es el aspecto del alma. ¿Alguien vi que levantó la mano o no fue? No, yo fui solito. Este, ok. Entonces aquí tenemos esta parte y sí, bueno, tenemos que hacer esta aclaración. No vamos a entrar al punto de administración. Les dije en la primera parte que no íbamos a tocar este punto que puede ser interesante, pero que no es la administración que vamos a ver aquí. La administración es servir como siervos a los demás hermanos y a veces esa administración tiene que ver con ser liberados. Ahora bien, bien lo que dijo el pastor Samuel, porque fíjense que ahí está algo muy interesante. Dijo lo que ya pasó de moda. ¿Anotaron ustedes esa palabra? Porque, miren, esto no era así. A veces las iglesias, me voy a permitir hacer como una crítica a la iglesia actual. A veces las iglesias piensan que son de generación espontánea. Es decir, que nacieron en este momento, nuestra comunidad de fe que tenemos aquí en Guadalajara, en Punto Vida, nació en este momento y todo lo que pensamos, hacemos y tenemos es que tiene que ver con lo que estamos viviendo en este momento. Pero no, hay una historia de la iglesia y cuando uno ya tiene ciertos añitos se da cuenta que han pasado diferentes modas. ¿Y qué pasó con mis abuelas, con las abuelas de mi esposa Esther? Cuando, por ejemplo, la abuela de mi esposa Esther, lo comentábamos con las hijas del pastor Samuel en la semana pasada que estuvimos en México, que estaba contando de la historia que la abuela Felisa practicaba la brujería y en la actualidad pues la llamarían a liberación. No, antes la liberación era recibir a Cristo en su corazón y uno era libre, ¿verdad? De todas las cosas, así fue desde los primeros días del cristianismo. Ellos pensaban que recibir a Jesús como Salvador era una liberación, ¿verdad? Hasta que se hizo una moda de estar liberando, pero bien como comentó y apuntó, tiene que ver con el siguiente punto, pero porque fíjense ustedes, vamos al siguiente punto y en este siguiente punto tenemos esta parte interesante que dice dejen prender aquí mi pizarra electrónica y tiene que ver con esta parte que tenemos aquí que se llama el nivel emocional, ¿sí? Este nivel emocional está ahí. ¿Y qué es este nivel emocional? Vean ustedes, ¿de qué se trata este nivel emocional? Pues de las emociones que están en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, lo que está ahí es el cerebro. Estas emociones surgen de nuestra manera de pensar y ser las cosas. La administración también es al área emocional de las personas. Sí, es importante lo espiritual y es muy importante, pero también vamos a ministrar muchas veces el área emocional de las personas. Vamos a ver lo que nos dice el manual aquí para entender cómo es este tipo de ministración a lo emocional. ¿Les parece? Vamos al manual y está ahí ya a la mitad de la página donde dice en lo emocional. Y voy a empezar a leer. Dice, en este nivel, la administración está orientada al tratamiento del problema de la relación de los sentimientos afectivos. Es importante tener presente que toda persona tiene que ser ministrada de acuerdo a su realidad civil. Es decir, solteros es una realidad, casados, divorciados, viudos, abandonados, repudiados. eh, una realidad de género, hombres o mujeres. Esto es muy importante. Ahorita lo voy a tocar así por encima porque es importante. Una realidad de género y por ahí vamos a ver cómo esto tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿verdad? Este nivel emocional que vemos ahí tiene que ver con esta parte de qué, en cuál es su situación y o de incidencia. Incidencia quiere decir lo que le ha pasado en la vida, lo que te ha acontecido, lo que te ha atropellado en la vida, problemática con relación al pasado, al presente o al futuro y en todos los casos apuntar a un estado de salud emocional.
también conocida como un estado de sanidad interior o de sanidad del alma, es decir, personas que somos funcionalmente personas que no nos quedamos estacionados, trabados o que no hacemos barbaridad y media por el mundo, sino que tenemos una conducta sana porque somos seres de relación y tenemos que tener esta conducta. Y luego me parece, quité el manual, pero aquí viene un proverbio, dejen ver para no leerlo antes de tiempo, sí, sanidad del alma. Este proverbio es bonito, voy a leerlo porque lo recordé, que ya ven que les he comentado que leo proverbios frecuentemente por los meses de 31, por lo menos los primeros meses del año, espero volver a seguir. Y nos marca ahí Proverbios 16, ¿qué será el verso que marca ahí? Aquí te, pero el 23, voy a leer el 23. Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Es decir, cuando vamos a aconsejar necesitamos tener sabiduría en el corazón para poder entender esto. ¿Alguien me ayuda, por favor, con el párrafo siguiente, chiquito, después de Proverbios 16:24 que leí? Proverbios 16:24, dejen ver si sí leí ese. Lo vi, Sí, pensé que era ese, sí. Adelante, ¿quién? dice, el alma del ser humano integra, integra los sentimientos, los pensamientos, el afecto y la voluntad. Esos componentes están en continua interacción social y por ende son vulnerables a situaciones de conflicto que pueden generar desequilibrio en las personas. Ah, ok. Ministrar bíblico. Ok. Hasta ahí, vamos a dejar solamente ese párrafito, por favor, pastor, para analizar este párrafo que me parece que es sumamente importante de las emociones. Y vemos cómo subraya en esa parte donde dice, está continuamente interactuando y hasta en conflicto, ¿verdad? Eh, ¿Por qué pasa esto? Porque somos seres humanos que tenemos no una situación de humanidad terminada, ¿verdad? Sino somos seres humanos que tenemos esta situación de búsqueda del verdadero ser humano. Recordamos al famoso Diógenes, filósofo, que dijo que salió con una lamparita, es una ilustración clásica al mercado a mediodía con su linterna encendida de aceite y gritaba, busco al verdadero ser humano, busco al verdadero hombre. Este verdadero hombre no está acabado, somos seres humanos imperfectos, por lo cual hay muchas contradicciones entre nosotros. Estas contradicciones se notan en este momento donde somos vulnerables, eh, tenemos situaciones de conflicto y por eso tenemos que darnos cuenta de lo que dice el libro de Proverbios en los primeros capítulos, como cuando dice que el camino del justo es como la luz de la aurora. Estas emociones no están terminadas. ¿Quién no se enoja cuando algo sucede deshonesto a nuestro alrededor? Y ahora que estoy yendo al seguro y que tengo que enfrentar horas de filas a la seguridad social, horas de filas para que me atiendan, pues llega un momento que uno está de mal humor, de molesto, y si la enfermera se para y se va al baño, porque ya nos tocaba a nosotros, wow, nos estallamos, decimos, no puede ser, ya algo pasa en nosotros, hay un desequilibrio en nosotros. Esto es con lo que batallan las personas a las cuales aconsejamos, ¿sí? Eh, Porque fíjense, ministrar bíblicamente a nivel emocional implica un proceso de exploración de las diferentes áreas de la persona. Fíjense que tenemos que fijarnos, familiar, de trabajo, amigos, es decir, tenemos que hacer una especie de diagnóstico. Cuando yo voy a aconsejar, ya vamos a tener más adelante un curso de consejería bíblica y vamos a abundar más en esto, pero también cuando yo voy a ministrar en cualquiera de las ministraciones que vamos a ver ahí, el pastor Samuel mostró en la última clase del pasado su manual, ¿cómo se llama, pastor Samuel? Manual del ministro, ¿no? Que nos dice qué debes hacer en un bautizo, en una presentación, cómo debes hacerlo. Bueno, todo esto pues está ahí en un manual y qué bueno que lo leamos, pero si lo leemos como pericos, pues vamos a parecer
el párroco o el parroco, ¿verdad? O el perico de la comunidad, y no vamos a tener una verdadera injerencia o incidencia en las personas que nos rodean o que asisten. La mayoría de las administraciones que vamos a hacer en este nivel de administración que estamos hablando tiene que ver con esto. Y muy importante, un recuento de su historia personal respecto al tema, y en ciertos casos la identificación de situaciones de pecado que estén ejerciendo influencia. Un aspecto muy importante en este proceso es la cautela al ministrar. Ahí tiene comillado, ¿no? ¿Qué es la cautela al ministrar? Es decir, no vamos a cortar, decía mi abuela, no se puede cortar todos con la misma tijera. A cada uno hay que tomar en cuenta la situación en la cual estamos, principalmente al momento de buscar las causas de la problemática. Esto de las causas de la problemática, me detengo ahí, ahorita regreso a leer, tiene que ver con una palabra. Recuerdan que estuvimos hablando de lo que es. ¿Cuál es el origen de las cosas? Es de las palabras, y la clase pasada me pasé un poquito con la etimología de las palabras, o de dónde provienen las palabras, pero los sentimientos también provienen de un lugar. Es decir, hay una parte de donde provienen los sentimientos, y esta parte generalmente está oculta en las personas. Eso se llama, es una palabra técnica que utilizan los consejeros bíblicos y los psicólogos, que se llama la etiología del problema. Esta etiología del problema tiene que ver con la raíz por la cual suceden las cosas. Se dice por ahí que cuando vemos la punta del iceberg, es decir, cuando llega una pareja con nosotros, o cuando nos llega una persona y dice, puede presentar a mi niño, pero necesito que lo presente el día tal, porque ese día voy a poder venir con mi esposa porque estamos separados, ¿verdad? A la iglesia. Son cristianos y cada quien duerme por su cama propia. Entonces, o por varias camas propias, ¿no? También hay casos así. Y entonces nos damos cuenta que hay un problema, pero ese problema es lo que vemos. Debajo hay toda una situación complicada. Y nosotros, como ministros del Señor, somos llamados a atender esta parte física, espiritual, perdón, de las personas y del alma. Sí, estas dos partes importantes que estamos viendo ahora. Hice una pausa ahí en las cautela, principalmente al momento de buscar las causas de la problemática. Fue donde hice la pausa, que se está atendiendo, y las sugerencias de acciones recomendadas a la persona. Cuando nosotros damos una administración, vamos a dar causas recomendadas a la persona. Como bien decía por ahí el pastor Samuel hace un rato, no simplemente es decir, mira, ya en el nombre de Jesús, sal fuera, sal chichón, ¿verdad? Y ahora de aquí en adelante, todo bien. No, tenemos que ver cómo va a evolucionar el problema, cuál fue el origen del problema, si estamos atendiendo las causas, y si estamos dando las bases o fundamentos bíblicos. Lo vamos a ver en consejería pastoral muy detenidamente, las bases y fundamentos bíblicos para que esta persona tome decisiones bíblicas y correctas de ahí en adelante, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y ahora sí, después de esto, vamos a las recomendaciones. Y aquí sí hay una recomendación muy importante de mi parte. La recomendación, estimados pastores, es que no confundamos la parte, voy a venir aquí a mi pizarra electrónica, no confundamos la parte espiritual con la parte emocional. Ujú. No las confundamos. Tratemos de separarlas. A veces están mezcladas. Definitivamente sí, muchas veces están mezcladas, pero haríamos mal en atender una parte solamente o atender una otra parte. Recuerden que somos seres estructurados de una manera compleja entre lo espiritual y lo material. Esto es tan complejo, que aún en la filosofía teológica es un problema. Y fíjense ustedes que voy a hacer aquí un alto porque me quedan unos minutitos para tocar el tema. Eh, el concepto de las partes en las cuales estamos compuestos los seres humanos, es claro que es una parte física, esa es esta parte que no hay duda,
Pero la parte siguiente es la parte donde hay cierto conflicto. Hay quienes separan el espíritu del alma, ¿verdad? Como si se pudieran dividir, y hay quienes dicen, sí, existen los dos, pero son indivisibles. No las podemos dividir para estudiarlas por separado. Eso es un asunto aparte. No se han puesto de acuerdo, ni nos vamos a poner aquí en los 5 minutos que les estoy explicando, pero sí nos ayuda esta parte, abona la enseñanza que estamos dando en que en nuestra consejería y en nuestro servicio es a veces complicado separar una cosa de la otra. Esto es problemático. ¿Y qué experiencia tienen ustedes, pastores, con esta parte de aconsejar y la división entre alma y espíritu? Si alguien tiene algún comentario, si no, seguimos adelante con el punto que nos falta para concluir la parte que tenemos hoy por tarea que cumplir. ¿Ningún comentario? Si alguien prende su micrófono, habla, estoy ahí con oídos atentos. Muy bien. Seguimos entonces, ya después de esta consejería pasamos ya al siguiente punto, y el siguiente punto tiene que ver con el aspecto eh, bíblico, y ahí hacemos un enlace necesario con esta parte de lo que leímos ahí, que es, fíjense es bien, ministrar bíblicamente a nivel emocional implica un proceso de exploración de las diferentes áreas de la persona. Una de las áreas de la persona es esta parte que tenemos pegada, que es precisamente la área conocida como la área, pues nada menos y nada más que la área física. La área física de la persona es la área que nos permite eh, pues ver el nivel físico de la persona. Y ahí estamos listos para entrar en este tema. La parte física de la persona es una parte importante. Las tres partes en las cuales vamos a aconsejar son importantes. Las tres son indivisibles. No puedo quitar mi carne de mi parte alma, espíritu y decir que es separado. Si yo estoy teniendo un problema con la parte alma, espíritu, que me parece a mí que es difícil determinar en qué momento están separadas, o si las puedo separar, decir esto es parte del alma o esto es del espíritu, entonces sería complicado que ninguna de las tres cosas esté fallando, ¿sí? Inclusive hay algo que eh, llaman cuando me enfermo de la parte física y tiene que ver con lo espiritual, y en términos psicológicos se dice está somatizando, es decir, lo que le está pasando en el soma, en el alma, está saliendo al exterior, le están saliendo granitos del nervio, ¿no? Y nos ha pasado a nosotros. Nos ponemos rojos del nervio, del susto, nos ponemos blancos. Esto sería la manera de explicar lo que sería somatizar. Y entonces lo físico tiene una parte importante. Vamos a ver lo que nos dice el manual. ¿Les parece? Ahora sí, ya mis ojos parece que ya se están borrando, pero ayúdenme ustedes con este primer párrafo. Voy a ver si alguien, no, estoy aquí tratando de verlo. Dice nivel físico. Y vamos a ver este nivel físico y lo leemos hasta donde nos va a Santiago, porque vamos a revisar algo de Santiago ahí. ¿Alguien me puede ayudar? Ahí, Daniel, Bueno, ¿no? dice así, respecto a lo físico, material o también denominado corporal, la administración también se enfoca en brindar ayuda cuando hay carencias básicas en la persona: alimentación, salud, vestimenta, vivienda, etcétera. El aspecto importante a clasificar mediante oración y discernimiento es la forma en que se lleva a cabo la administración, según Santiago 2, 15, 17. Vamos a Santo Jacobo, ¿verdad? Como es el libro de Jacobo, pero después cuando se convirtió al latín fue Santi Jacobo. Y me repites la cita porque no lo tengo ahí creo que es Segunda, 25, ¿no? ¿Mm? Santiago 2, Dos, 15, 7. 2:15. Ok. Y fíjense ustedes, eh, y luego vamos a Juan, la tercera de Juan, para terminar con esto, pero le di una vuelta y
Se me fue hasta el siguiente libro. Eh, Dice aquí, voy a leer desde el 14, porque es interesante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí no es un conflicto entre la fe y las obras o si se salva uno por fe obras. Este no es la discusión de estas interrogantes. Aquí el autor Santiago, Santi Jacobo, está haciendo una pregunta y dice, ¿podrá salvarle? No está dando una respuesta, pero va a dar una respuesta que dice que los dos van juntos. Inclusive algunas lecturas de este pasaje podría decirle, ¿salvarle a quién? A quien está ejerciendo la fe sin obras o al que está esperando recibir las obras de la fe. O sea, serían los dos sentidos de la oración. Seguimos después del cierre de interrogación y que fue un punto y aparte y dice, y si un hermano o una hermana, vean que aquí hace una cosa muy bonita la traducción Casiodoro de Reina, porque hace una uso de lenguaje de género, porque en el tiempo que escribió Casiodoro de Reina, en los 1500, era común este tipo de lenguaje, luego fue perdiéndose, pero aquí hace una distinción, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, la actitud de nuestra consejería debe ser hacia lo físico, pero ojo aquí con lo que nos dice el manual, porque es importante. Después dice, ministrar bíblicamente a nivel físico, material, implica en ocasiones brindar ayuda directamente, por ejemplo, dar comida, dar vestimenta y dar ofrenda, etcétera. Lo tratamos el punto al final en nuestra, no quedó grabado, pero lo tratamos abundantemente en la sesión de plenaria que tuvimos al final, donde hablamos que la iglesia no es un centro de social, pero tiene que hacer labor social y tiene que encargarse de esto y estuvimos adelantándonos un poquito ahí este asunto. Termina la página 7 donde dice en otras ocasiones canalizar ayuda. Ajá. Es decir, les dije ahí en la plenaria que tuvimos, a veces tenemos que, pues si viene una persona a pedir ayuda, le decimos, mira, pues en el DIF te pueden atender, o en el centro de salud te pueden atender, o en el hospital fulano te pueden atender, en la casa de asistencia te pueden atender, o bien, si viene una persona con mucha necesidad de alguna adicción, pues sabemos que pues ya estamos ahí con el pastor Sergio, que tiene amplia experiencia, y decimos, mira, él puede conocer dónde ayudar a esta persona que tiene una adicción. Es decir, no, la iglesia no puede ser, les dije la vez pasada, no puede ser ni un hospital, ni una casa de beneficencia, ni un centro de préstamos, pero sí puede canalizar a otras personas. Ahora, el manual aquí nos va a dar una serie de alternativas que me parecen muy interesantes. Si nosotros como comunidad de fe practicamos esto, vamos a tener verdadera incidencia o verdadero impacto en la sociedad. Ujú. Es decir, por ejemplo, dice, eh, y en otras ocasiones educar, es decir, formar, hacer algo, ejemplos, enseñar mejores prácticas en la elaboración de alimentos. Hace cuantos años que no veo en la iglesia un librito escrito de cómo comer bien, de cómo mejorar tu alimentación. Deberíamos hacer este tipo de libros también. Deberíamos tener libros cristianos en este sentido. Eh, Manejo del dinero en cuanto a las finanzas, en cuanto a no endeudarnos, medir nuestros recursos, ¿verdad? Yo tengo aquí un cuadernito, no lo muestro por vergüenza, pero vean ustedes, aquí es lo que yo calculo mis ingresos, egresos y lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y aunque ahorita me dicen, ya pagaste lo que gastaste, pero yo sabía que lo tenía que gastar porque iba a viaje. Qué gusto. Un abrazo, pastor. Daniel, qué gusto fue encontrarte por allá, ¿verdad? En otras tierras, diría el Quijote, en otras tierras, pero de alguna manera ya no,
me llega y dice, no, si quieres puedes diferir tus pagos a 2 años, nomás te vamos a cobrar tanto dinero. Y hago cuenta, no, pues no, no gano ese dinero para pagarlo, ¿para qué sigo gastando en lo que no tengo, verdad? Me voy haciendo un hoyo, un hoyo. Qué bueno que nosotros tuviéramos esa orientación financiera del manejo de dinero, medidas preventivas de salud, ¿verdad? Todo ese etcétera tienen que ver con el área física. Alguna vez hablé con ustedes ahí, pastores, con el pastor Samuel, sobre las cooperativas de consumo, las cooperativas de compra, que pueden ser alternativas que nos llevan directamente a esto. Esto es importante y voy a dejar aquí. Me quedan 3 minutos, así que si hay preguntas o algo que añadir de ustedes, no vamos a... Voy a cortar la grabación porque la grabación debe ser de 1 hora para que la gente pueda verla, pero nos vamos a quedar, ya saben, en la sobremesa, en la plenaria final, donde virtual, donde vamos a tocar algunos temas. Yo voy a tocar un tema más que tiene que ver con este punto físico, pero... Si hay alguna palabra de ustedes, adelante. Si alguien quiere levantar la mano para cerrar el comentario, adelante, mis estimados pastores. Adelante, Daniel. Si prende el micrófono. Primero el pastor Daniel, luego el pastor Sergio. Adelante, pastor Daniel. Sí, yo creo que lo que vemos aquí es como pertinente en la forma de mirar como el nivel, ¿no? Miramos primero el nivel espiritual y como decía, también va como muy ligado en el área emocional, porque a veces las personas en ese área es como más que tienen ese problema, porque puede tener, digamos, una fe buena, pero su emocionalidad es mala. O sea, si es una persona explosiva, entonces ¿de qué le sirve tener esa, digamos, esa espiritualidad? Porque cuando viene un problema, ¡fu! Explotó la persona y se le perdió, digamos, como lo cristiano que tenía. Y eso pasa mucho en los líderes, que nos toca ir aprendiendo cómo a guiar y decirles que a veces está bien, airaos, pero no pecáis, dice la Biblia. Y entonces nos habla la importancia de las emociones, cómo controlar las emociones. Eso también habla mucho del nivel espiritual que tiene una persona, en la forma de cómo maneja su carácter. Y eso también se ve gracias a los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Cuando yo tengo esos frutos, puedo ver también cómo el Señor me va guiando en el nivel emocional, que es algo con lo que nacemos, que está dentro de nosotros, esto que viene ahí. Entonces sí me llama mucho la atención mirando el material, de cómo nos da esa practicidad en el momento de ver todo esto. Entonces me gustó. Muchas gracias. Sí, eh, bueno, esto que ahorita estamos aprendiendo, eh, yo lo manejo mucho, más bien en los centros de rehabilitación se maneja mucho estos 3 puntos, ¿sí? Lo espiritual, lo físico y lo material. Y también tenemos que, ahorita, es con este manual y la enseñanza que nos estás dando, pastor, este, a mí me lo está ampliando, porque también tienes que conocer a la persona. Lo que yo ahorita estoy haciendo o estamos haciendo en el centro de rehabilitación, en los centros de rehabilitación, principalmente a donde vamos ahorita, es encaminarlos. O sea, trabajamos lo espiritual, lo físico y lo económico, pero el camino es, o sea, vemos cómo está su situación en esos 3 aspectos, que es muy importante, y los encaminamos el objetivo hacia Dios, hacia Jesús, a que conozcan más de Él. Y gracias a Dios, eh, pues hay mucha confirmación en eso, de que el Señor está actuando por medio de nosotros y ha dispuesto muchos corazones en ese centro de rehabilitación que ya buscan más de Dios, ya estudiamos más la Biblia, ya no tanto del programa de Alcohólicos Anónimos, sino más ahora es Biblia, pero en esos 3 puntos. Y yo les digo, Dios nos crió de 3 aspectos muy importantes, ¿sí? Que es lo mental, lo físico y lo espiritual.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar más? Pues lo espiritual. Y el punto importante es que ese programa de Alcohólicos Anónimos es 100% espiritual, dicen, bueno. Y yo digo, perfecto. Entonces, vamos a trabajar, ¿qué? La espiritualidad. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra. Y aquí mismo nos lo estás diciendo. Hacemos un estudio casi de las personas, de los jóvenes, jovencitas, sus tres aspectos que hay. El punto más que están, perdón la expresión de la palabra, vacíos, es en lo espiritual. Pero Dios nos los está mandando ahora. Y estamos trabajando esos tres puntos. Y ahorita con la confirmación de este manual y con la explicación que tú nos estás dando, Pastor, mejor, mejor todavía, más profundo, pero en conforme a la palabra. Eso es todo, Pastor. Gracias. Pues sí, vamos a cerrar nuestra clase diciendo que una recomendación muy importante, bueno, esto que dijo el pastor Sergio, pastor Daniel, tiene un gran peso a la clase, me da gusto este aporte maravilloso. Y así es como debe ser. Tenemos que valorar los tres aspectos y compartir con los que nos damos consejería o ministramos en la palabra, siempre estar consciente de que estas personas tienen estas cosas dentro de ellos y nosotros los tenemos y tenemos que estar atentos a esto. Y también algo que aconsejo yo mucho, y porque a mí me costó trabajo manejar esta área física, es algo que no viene aquí en el manual, lo vamos a ver luego en consejería pastoral, pero es siempre que atendamos un problema de alguna persona, prestémosle atención, estemos atentos a la persona y no divaguemos, ¿verdad? Imagínense que alguien viene a consejería, hoy que tengo que preparar el sermón para mañana, pues ya tengo la cabeza en otro lado, ¿verdad? Salvo que sea una emergencia, démosle tiempo y el lugar apropiado para escucharle pues abiertamente de lo que estamos. A veces nos piden consejería cuando vamos a entrar a la iglesia, cuando ya esté el servicio, hay un lugar y un momento, porque a veces no les prestamos la atención. Necesitan todo el tiempo, todo el lugar, toda la tranquilidad del mundo para expresar. Y recuerden que siempre que vamos a tener una ministración hacia las personas a las cuales queremos ayudar, tenemos que tomar en cuenta que esas tres áreas están en juego, que están en juego permanentemente. Y con esto terminamos la revisión del manual, ponemos ahí rayita y ya pasamos al siguiente tema que vamos a tocar los siguientes aspectos hasta donde lleguemos, ya saben, de estos aspectos de la administración. Empezamos por un tema muy bonito que es el de las infancias, ¿verdad? Y con el tema de por qué nosotros presentamos a los niños, ¿no? Y este es algo muy interesante que vamos a analizar. Ahí vamos a meter un poco de teología y simplemente para terminar en los minutos que nos quedan de nuestra grabación, pues vamos a seguir leyendo lo que estamos. ¿Les parece? Ayúdenme ustedes. Es primero los Corintios capítulo 12. Leímos los primeros 7 versículos, que fue la parte, porque aquí vamos a estar hablando de dones espirituales y les decía que las iglesias deben estar atentas a los dones espirituales. Abarcamos hasta el versículo 7 que dice, pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí paramos con esta lectura que estuvimos haciendo allá en presencial y ahora vamos a las siguientes del 8 al 11 y como colofón vamos a leer el versículo 12. Y esto tiene que ver mucho con algo que tenemos que entender acerca de los dones espirituales. Este no es un curso de dones espirituales, ni vamos a catalogar dones espirituales, ni vamos a hablar de si se manifiestan hoy o no. Simplemente vamos a ver lo que debe decir en la palabra. Y lo leemos textualmente. Dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro discernimiento de género de lenguas y a otro interpretación de lenguas, a otro diversos, perdón, leí mal, regreso porque leí mal, dice a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11, pero todas estas cosas las ha hecho uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere.
No son dones que yo tengo y puedo ir a expresar, sino a cada uno en particular, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante en los dones espirituales, que es un cuerpo que guarda un proceso, en medicina se llama sinergia. ¿Qué es la sinergia? Es que todo empuja hacia un mismo lugar, hacia una manera de salir adelante, y la comunidad de fe da esta sinergia a través de estos dones. Se ha dado por catalogar estos dones, y está bien, no estoy en contra de ello. Se ha dado por explicar cada uno de qué se trata. Me parece que ahí caemos en algo que está cruzado por la historia de la iglesia. Entonces, nuevamente decimos, la iglesia no nació ayer ni en el 2020, sino la iglesia tiene casi ya, va por el siglo XXI de existencia, y hay una historia sobre todo esto y cómo Dios usa diferentes dones, y lo que tenemos que tener nosotros en claro es lo siguiente. Estos dones que están aquí expresados, los que leí, y otros dones que están expresados en la Biblia, y otros dones que son manifestados, porque dice, hay diversidad de dones, se darán en la iglesia. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo camine junto, no para dividir el cuerpo de Cristo. Que el Señor nos ayude a ministrar con estos dones en lo espiritual, en lo en la parte de las emociones, en la parte de lo físico, y que se manifiesten para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, la comunidad de fe, vaya creciendo abundantemente. ¿Ok? Entonces vamos a quedar aquí.